Buenos días todavía, sí. Muchas gracias a la presidenta por la invitación, a la también presidenta regional y a todas las autoridades, a Rafael, que dice que es el culpable que yo esté acá, en parte, y muchas gracias también por la presentación inicial de Rafael, creo que fue súper provocativa. Me encantaría contestar muchas cosas de las que mencionaste ahí y voy a tratar de también, si me queda algún minuto, de poder pasar también por ahí. Pero la invitación de hoy día fue para hablar un poco del rol de los seguros privados. Así que agradezco la invitación a todos y voy a también, algunas cosas ya las dijo también Camilo, así que voy a aprovechar de pasarlas más rápido. Bueno, la agenda para mí hoy día, en teoría tengo 20 minutos, así que voy a tratar de ir rápido. Son un poco definir y hablar de lo que entendemos por seguros privados, porque hay cierta confusión a veces y mezclan a entender que un seguro privado un poco regulado, pero un seguro privado puro, el complementario, el suplementario. Hay un poco aclarar esos conceptos para después poder ir hilando más fino en lo que al menos me toca hablar hoy día. Y lo segundo ya es poder hablar del aseguramiento privado como una estrategia sostenible. Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en Chile, por diversas razones políticas, ideológicas, gremiales, etcétera, ha sido justamente el no poder pensar un poco en el futuro, y la invitación de este seminario, entiendo, y al menos así me lo plantearon cuando nos reunimos para pensar este seminario con los expositores, fue pensar un poco más allá, pensar también en el futuro, en qué se puede hacer ya, digamos, post ley corta, que se queda corta, lo sabemos, queremos hacer una reforma mayor, en eso yo creo que no hay duda, y entonces pensando un poco más allá y más en el futuro. ¿Qué son los seguros privados en general? Bueno, los seguros privados públicos, los seguros nacen, ¿cierto?, por la incertidumbre. Cuando hay un gasto que desconocemos, el gasto en salud es el mejor de los ejemplos, ¿cierto? Nadie sabe quién se va a enfermar, quién va a tener un accidente. Entonces surge, ¿cierto?, esta idea de que todos pongamos un poco para después cubrir el gasto. Ponemos poca plata, muchas personas, digamos, para cubrir después el gasto de unos pocos, pero alto. Entonces, en ese sentido, y ahí esto ya es un análisis de economista, mejorar el bienestar. Bienestar entendido como la satisfacción, la tranquilidad, si quieren verlo desde el punto de vista, cuando uno viaja, por ejemplo, si compra un seguro de viaje, uno tiene la tranquilidad de que si tiene un problema de salud, no sé si le ha tocado, a mí me tocó con un hijo, tener un problema de salud grave, y el haber contado con el seguro, por cierto, fue una gran tranquilidad, digamos, financiera y de todo, en todo ámbito. Entonces, los seguros tienen un rol, ¿cierto?, de protección y un rol importante, y por eso se usan tanto en salud. Ahora, los seguros en general y los seguros privados, que es lo que a mí me convoca hoy día, tienen distintas opciones. Están los seguros de salud llamados primarios, ¿cierto?, que es decir, cubren el plan básico o el plan obligatorio, o lo que puede llamarse plan de salud universal, que todos anhelamos poder tener en Chile. Pero también están los seguros de salud secundarios, es decir, que cubren lo que no cubrió el plan primario. Estos pueden ser complementarios, ¿cierto? Cubren, por ejemplo, los copagos, que es el caso de Chile, o beneficios que no están en el plan de salud, por ejemplo, lo que puede haber sido en otros países, qué sé yo, la dentista o óptico, en algunos lados no son cosas cubiertas. Y luego tenemos los seguros privados suplementarios. También estos seguros son secundarios en el sentido de que van más allá de lo que era obligación tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un plan suplementario? Me permiten acceder a mejoras de lo que ya está cubierto. Por ejemplo, saltar la fila en el sentido de pasar directo a atenderse con un especialista o pasar directo a recibir la atención hospitalaria, si fuese así, poder elegir, ¿cierto?, cosas que quizás cuando uno tiene el seguro primario en redes cerradas o en una sola red no puede. Entonces, todos estos seguros secundarios permiten, o mejor hotelería, ¿cierto?, pero en general son cosas que ya están cubiertas, que se mejoran. Ahora, ¿son buenos, son malos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, como buena economista voy a contestar, depende. Y obviamente depende de muchísimos factores. El primero de ellos son las preferencias. Hay personas que les gustará poder acceder a un seguro privado porque sí, porque no, o a otros que no les gustará por una cosa de preferencia, de gusto, de ideología, no lo sé. Pero más allá de las preferencias y de los gustos propiamente tal de cada persona, de cada gobierno, de cada, da lo mismo, gremio, lo importante es pensar
objetivamente la situación, digamos, actual del país, uno quiere o no quiere tener seguros cuándo conviene o cuándo no, y para eso hay montones de razones y montones de características que van a hacerlo mejor o peor dependiendo de, primero, la regulación. Obviamente, los seguros privados en salud no funcionan sin regulación, eso es no hay duda, digamos, de eso. En ninguna parte del mundo se ha logrado, ¿cierto?, un funcionamiento, una cobertura universal, no dejar fuera a los más costosos, a los más riesgosos sin una regulación adecuada. De las características del sistema de salud, de su historia, muchas veces, no sé, la participación privada o no participación privada tiene que ver con el pasado, ¿cierto?, de cómo surgió el seguro de salud, etcétera. Del contexto del país, ¿cierto?, de cómo están también las capacidades para hacer reformas o las capacidades para hacer cambios o para convencer a las personas a hacer cambios. Ahora, distintas razones para también tener un seguro privado, por ejemplo, en los países de muy pocos ingresos, donde es muy poco organizado y estructurado el sistema de salud, que no es nuestro caso, muchas veces se usan para llegar más recursos. Entonces, decir, bueno, necesito cubrir más los problemas de salud, no me alcanzan los recursos, sea cual sea la razón, pensemos en países de muy bajos ingresos, entonces voy a fomentar que haya un seguro privado para que se alleguen más recursos a la salud. Eso podría ser una razón. Para mejorar los servicios, ¿cierto? Yo tengo capacidad o recursos en el plan básico para otorgar ciertos servicios, pero voy a permitir que existan seguros privados, por ejemplo, complementarios para mejorar los servicios. Podría ser una razón buscada, como en varios países, incluso desarrollados. Bueno, para focalizar el gasto en los más necesitados, otras personas han dicho, bueno, voy a permitir que los más ricos compren seguros para yo poder focalizar el gasto público en las personas de menores recursos, etcétera. Hay montones de razones, cada país o cada sistema de salud podría determinar cuál de ellas y por qué quiere tenerlos, pero lo relevante es un poco también entender cuál es la evidencia, más allá de las razones, porque siempre, como digo, depende, ¿cierto?, de para qué lo quiero usar, entonces, según ello, voy a tener que regularlo adecuadamente, insertarlo adecuadamente en el sistema de salud. Si tengo un sistema de salud que nunca ha tenido ningún seguro privado, que no hay participación, bueno, tengo que buscar la forma en que haya si es que lo quisiese fomentar. Ahora, respecto a la evidencia, en general, y me hicieron hacer un gran trabajo, muchas gracias, Rafa, por la revisión exhaustiva que tuve que hacer de la evidencia. Efectivamente, hay evidencia de que los seguros, cuando cumplen el rol primario, es decir, cuando están otorgando el plan básico de salud, ¿cierto?, pueden ser un aporte, pero, y aquí está lo importante, siempre y cuando tengan una adecuada regulación, ¿cierto? Eso significa sin preexistencia o sin posibilidad de rechazo, ¿cierto?, que es algo que en Chile no ocurre, que obviamente lleva de la mano la compensación de riesgo necesaria. Cuando desconecto el pago del riesgo, es decir, no le estoy cobrando a la persona por su riesgo, o si lo hago, subsidio, ¿cierto? En el fondo no es que salga del bolsillo de la persona el pago asociado a su riesgo, independiente que eso es lo que después tiene que llegar para poder otorgarle el plan de salud a quien sea que esté a cargo del aseguramiento. Pero hay unas ciertas condiciones para que esto funcione y efectivamente uno puede encontrar en la literatura bastante ventajas, pero también desventajas, ¿cierto? Ahora, con una buena regulación esas desventajas se pueden subsanar en gran medida, uno puede encontrar, ¿cierto?, que fomentan la innovación, que tienen más transparencia y hay mucha claridad respecto a lo que el plan me cubre y yo puedo elegir dónde cubrirlo, que es algo que a veces es más difícil en sistemas donde hay un solo asegurador público, no es claro a veces el plan de salud al que tengo derecho, otras veces sí, digamos, todo depende, como digo, de cómo está organizado el sistema. Obviamente se permite la elección, desde se entiende, y son más sensibles a las necesidades de las personas, si es que eso es un atributo valorado. Se puede lograr solidaridad porque también hay mancomunación de riesgos, ¿cierto?, y compensación de riesgo, por lo tanto tú juntas los recursos también en un solo fondo y redistribuyes acorde con la población que se va a ir a cada seguro. Por eso es que es muy importante tener esas reglas. Entonces, con esos supuestos tú puedes encontrar ciertas ventajas. Ahora, sin la regulación adecuada, y aquí no voy a gastar mucho más tiempo, no funcionan, no hay dónde. Sin la regulación adecuada, un seguro primario, y un buen ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos, no funciona. Se generan exclusión, ¿cierto? Es decir, hay cosas que no se cubren, nadie va a cubrir una preexistencia porque ahí no hay incertidumbre.
Los seguros son cuando hay incertidumbre, una preexistencia cierta. Probablemente hay cosas que quedarían fuera los embarazos. También son ciertos, al menos en el 50%, o son ciertos que no van a ocurrir en el 50% de la población, no hasta ahora al menos, qué sé yo. Entonces, ahí hay ciertos aspectos que van a quedar fuera por distintas razones, personas que no van a poder pagarlo, etcétera. Hay infinita literatura, ¿cierto?, sobre todo en el último tiempo, que nos dice por qué no funciona. Y luego están los seguros de salud secundarios, ¿cierto? Seguros privados, estamos siempre mirando desde el lado privado. Y los seguros secundarios, como comentábamos antes, son aquellos que son complementarios, cubren lo no cubierto por el seguro primario, por lo tanto surgen cuando falta algo en el primario, y, o cubren mejoras, ¿cierto? Cuando yo quiero un, entre comillas, upgrade, como dicen los gringos, una mejora, cuando quiero un asiento en primera y no en económica. Y también cuando quiero, por ejemplo, otorgar otros atributos como puede ser elegir, ¿cierto?, o apurar la atención. O sea, cuando la calidad de la atención tampoco es buena, surgen muchas veces los seguros complementarios, ¿cierto?, porque otorgan mejoras en lo que no pude conseguir, por ejemplo, los seguros primarios, si es que tengo una lista de espera larga o si es que tengo que pasar primero por el médico general y después, todos otros seguros te permiten hacer, le llaman a los gringos fast track. Ahora, ¿pueden usarse estratégicamente? Sí, ¿cierto? Y algunos países lo hacen. Decíamos, allegar más recursos, mejorar la elección, ciertos atributos que no pueden conseguirse con el seguro primario por diversas razones. Ahora, el problema es que los seguros de salud secundarios, ¿cierto?, pueden usarse, como les decía, estratégicamente, pero hay que tener en cuenta que te van a generar, por el hecho de ser seguros privados, ¿cierto?, es decir, donde se puede elegir, donde te cobran por riesgo, donde no es obligación tomarlos, van a tener siempre algunos problemas, sobre todo relacionados con la desigualdad, con la inequidad. Muchas veces incluso afectan el propio sistema primario, ¿cierto?, porque suben los precios, porque están cubriendo copagos. Entonces, al cubrir copagos, tú usas más el sistema de salud, eso genera más demanda en el sector privado que está cubierto, o el sector que sea que esté cubierto por los seguros complementarios, y te terminan subiendo los precios. Les conviene más a los prestadores irse por ese lado. O sea, hay un problema importante, o hay que tener ciertas consideraciones cuando uno usa los seguros privados secundarios, es decir, complementarios o suplementarios, porque tienen estos problemas o estos efectos colaterales, digamos. ¿Hay opciones para regular? Sí, claro. Uno podría decir, mira, problemas, no sé, por ejemplo, el hecho de que solo lo tomen algunas personas, bueno, lo hago obligatorio. Como en Francia, que me pasa que finalmente el financiamiento y la cobertura dependen del cuánto paga la persona, de su nivel de ingreso o del trabajo que tiene, digamos. Entonces, mejor hago primas planas en los que son no colectivos, digamos. Entonces, al final, lo que estoy haciendo ahí es acercarme bastante a lo que es la regulación de un seguro primario. ¿Vale la pena, entonces, tener seguro secundario dado estos efectos colaterales? Bueno, efectivamente hay ciertas, y estas no son exhaustivas, por cierto, uno podría tenerlos a nivel secundario, es decir, como complementario y suplementario, pero tratando de que no afecten el primario, que es el que yo estoy, ¿cierto?, generando las condiciones de universalidad, etcétera. Entonces, solidaridad, etcétera. Si quiero lograrlo, bueno, lo tendría que hacer completamente separado del primario, para que no tenga estos efectos colaterales que ya sea me levante a los médicos o que esté pagando cubriendo los copagos, porque si me cubre los copagos finalmente y yo estaba usando los copagos para poder controlar la demanda, por ejemplo, en prestaciones no relevantes, entonces me está socavando el objetivo del primer seguro. Puedo permitir ciertos aspectos como la mejor elección o mejor hotelería, pero en prestadores distintos. Si ocupo los mismos prestadores, voy a tener los problemas que hay en Irlanda, porque efectivamente al final a ciertos prestadores les va a convenir irse a un sector y no al otro, entonces me va a terminar afectando igual al seguro primario. Y bueno, si tengo seguros complementarios porque el seguro primario es incompleto,
y voy a requerir otros subsidios y otras regulaciones, finalmente es porque es un segundo mejor, ¿cierto? Porque si no logro arreglar el seguro primario, entonces estoy buscando ya una forma de tratar de arreglarlo, busco seguros complementarios, les pido que me cubran ciertas prestaciones que yo no puedo, etcétera. Entonces tengo que ponerle ciertas restricciones, por ejemplo, mejorar los mecanismos de compra, no sé, si quiero asegurar la eficiencia y la protección voy a tener que poner subsidio, porque si quiero que todos accedan, si efectivamente es para cubrir lo no cubierto, no puedo mantener esas inequidades dejándolo en manos de los que puedan pagar, y en ese sentido quizás debiera haber subsidios, un poco lo que estuve revisando de la literatura, y yo ahí en ese sentido soy un poco más crítica, Camilo, a lo que es la MSC por estas mismas razones, digamos. Creo que habría que tomarlas en cuenta si uno lo va a usar, porque como tú mencionabas, por un déficit en el seguro primario, ya sea de financiamiento o de capacidad de reducir los costos en el sector, no lo sé. Nos hablaba Rafael de un 20% de ineficiencia, licencias médicas, es un gasto que obviamente se puede reducir fuertemente, digamos, y ahí hay propuestas que tampoco han sido consideradas. Entonces, claro, habría que tener todos estos resguardos efectivamente para poder desarrollar un buen seguro complementario o suplementario, dependiendo del rol que uno le vaya a poner, y yo creo que ahí, como país, nosotros el esfuerzo que debiéramos hacer es mejorar el primario. Y en ese sentido, ustedes han hablado de las 4 comisiones que han habido desde el 2010, la primera, ¿cierto?, que hubo a raíz del fallo del Tribunal Constitucional, que terminó en un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley nunca se terminó de tramitar. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad de que no hemos podido ser capaces nosotros de mejorar, ¿cierto?, nuestro sistema de salud, nuestro seguro primario. Estamos pensando en estas otras medidas para poder mejorar el tribunal, o sea, la Corte Suprema nos puso ahora entre la espada y la pared, hemos gastado 2 años en discutir una ley corta para salvar o no salvar, como quieran llamarlo, mejorar o no mejorar, mantener el equilibrio, pero finalmente estamos dejando de lado lo importante. Uno revisa el programa de gobierno de los candidatos y de este gobierno en particular y las reformas eran otras. Había una reforma a los prestadores, había otro tipo de cosas, prestadores públicos, digamos, que hemos dejado de lado a raíz de esta discusión que en realidad, creo yo, está como tratando de parchar aspectos que son primarios y que uno quisiera avanzar mejor. Los acuerdos, al menos desde el punto de vista técnico, acá todos, yo creo, los que están acá han participado en alguna comisión o hemos participado en alguna de estas comisiones y nuestro tope está en las dificultades más bien de tramitar estos proyectos y estas reformas. En resumen, entonces, la evidencia, al menos de lo que pude revisar, es que seguros privados primarios funcionan bien cuando tienen, o funcionan mejor, digamos, son más factibles y se pueden lograr ciertas ventajas cuando son bien regulados. Y ahí nosotros tenemos un desafío. Ahora, en la revisión sistemática del trabajo, del aporte, como quien dice, de los seguros secundarios, ahí es más aguado los resultados o menos claros. Efectivamente, muchas veces terminan socavando otros objetivos porque finalmente surgen porque nos falla el seguro primario. O sea, ahí hay un llamado, ¿cierto?, al hacer la mejora donde corresponde. Efectivamente pueden tener un rol. Con esto no estoy diciendo que no deban existir, ni mucho menos. Lo importante es pensar para qué se quieren y si lo estoy usando porque no he podido corregir otra cosa, quizás hay que pensar entonces qué es lo que realmente tengo que abordar y qué estoy saltándome. Y pensando ya en el futuro, ¿cómo uno pudiese pensar que fuese el rol de un seguro privado? Y esto lo estoy pensando en cualquier industria, incluso en el país. Pensando en cómo debiera uno ya ir más allá y qué debieran hacer, no sé, nosotros tenemos discusiones en tributarias, de pensiones, tenemos montones de discusiones en otras áreas, inversión, cierto, permisología, hay una serie de otras cosas en Chile y no son ajenas a lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo avanzar y pensar más allá? ¿Cómo puede ser entonces una industria, el desarrollo en este caso, que lo que me convocaron a mí, me invitaron a hablar, seguros privados, ser un aporte, ¿cierto? ¿Cómo pueden crear valor? Y creo que ahí hay que pensar en el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿cierto? No son exactamente lo mismo, pero me refiero a pensar cómo puedo generar valor y aportar, ¿cierto?, al objetivo de salud, que no es más que la cobertura universal, ¿cierto? Nosotros hemos adscrito a ese principio, desde cualquier sea el sector o el subsector de salud. En este caso, ¿cierto?, el rol de los seguros o el aseguramiento privado
Y obviamente eso tiene que ser mediante estrategias sostenibles. Si yo sigo pagando fee for service, eso no es sostenible, digamos. Solo es inflacionario. Rafael nos decía que los costos van a ser un 50% más caros tanto en FONASA y 40 y algo en SAPRE, o sea, lo mismo. Igual vamos a estar hablando de un costo mucho mayor en un par de años más. O sea, tengo que pensar en estrategias sostenibles que generen valor, ¿cierto?, a todas las personas que estoy atendiendo y, bueno, colaboradores incluidos, reducir externalidades, problemas que estoy generando si un seguro secundario de segundo piso, digamos, está generando externalidades en el primer piso. ¿Estoy realmente creando valor? ¿Cierto? ¿Estoy realmente aportando? Y en ese sentido, bueno, están obviamente los objetivos de desarrollo sostenible y en salud hay varios asociados a las enfermedades, pero también está directamente lo que es cobertura universal en salud. Y en otros objetivos tú también te puedes encontrar con montones de cosas que puedes aportar desde el rubro de la salud, como es reducir el gasto catastrófico. O sea, un seguro obviamente puede reducir el gasto bolsillo y con eso reduce la pobreza. Otorgar un trabajo, ¿cierto?, con las reglas adecuadas, ¿cierto?, apoye el desarrollo laboral de los colaboradores, en innovación sin duda, ¿cierto?, los trabajadores del mundo privado en innovación, eso es indiscutible, ¿cierto?, que ha apoyado y ha ayudado a traer nuevas tecnologías, etcétera. Medicamentos, hablamos, tú mencionabas ahí la industria de medicamentos, cómo ha crecido. Bueno, tenemos una ley parada en el Parlamento sobre cómo regular fármacos en Chile, parada por sin razón, digamos, porque salió prácticamente aprobada de la ley mixta, de la comisión mixta. Entonces, uno dice, si ya se aprobó por tres, por la Cámara de Salud, por la Cámara de Diputados, por el Senado y por la comisión mixta, bueno, y está ahí hace 3 años, ¿por qué está ahí, digamos, si tenemos un problema tan importante con los medicamentos? ¿Por qué no metemos los medicamentos al seguro? Bueno, porque no hemos sido capaces de reformar ni siquiera el plan de salud para todos. O sea, más allá del auge que fue la gran reforma del 2003, no hemos logrado seguir avanzando en ello. Entonces el llamado aquí es a que desde los distintos gremios, aquí me toca hablar del gremio de aseguradores, yo no tengo por qué hablar, me alata un poco como tener que estar hablando por otro gremio, digamos, sea cual sea. ¿Cuál es lo que uno esperaría o cómo esperaría una participación realmente sostenible en el futuro? Yo creo que hay un doble desafío y uno tiene que ver con regulación adecuada y este es un rol público, ¿cierto? Porque distinto a lo que puede hacer la propia industria, comillas, o el propio sector, pero hay un rol que tiene que ver con las reglas del juego. Entonces, si yo no le doy un rol a las reglas del juego adecuados para la participación privada, que es por lo demás solicitada por la población, esta es una encuesta que hicimos en la Universidad de San Sebastián, es la segunda ola, digamos, de la encuesta, se hizo una en agosto del año pasado y otra en enero de este año, y efectivamente hay una digamos, preferencia de la población por poder elegir quién administra sus cotizaciones, de poder elegir quién, de alguna manera, hace el aseguramiento, porque estamos claros que hay una alta preferencia en Chile y por razones históricas, por ahí podemos discutirlo, porque yo elijo el doctor, si es que puedo, digamos, o yo elijo dónde voy, etcétera. Pero si nos contaban cuántos, no me acuerdo la cifra que dijiste exacto, pero no sé cuántas personas de FONASA optaban por la libre elección justamente en alguna medida por esto. Esto es algo que también aparece en otras encuestas. Yo me fui a buscar, yo me acordaba que en el CEP, donde también trabajé, Desclasifico, habían hecho, pero antes que todavía han hecho una encuesta preguntando por lo mismo, el tema de que si usted quiere que le administre o quién quiere que le administre las cotizaciones, y hay en Chile en general una preferencia por esta posibilidad de que sean distintas entidades, no solo una, como que tenemos un temor porque sea un único administrador. Pero para que eso ocurra tienen que haber reglas del juego adecuadas y yo creo que aquí es donde nosotros nos hemos caído y si uno quiere pensar en un mundo sostenible en el futuro donde la participación privada realmente se mantenga, hay que jugárselas por esas reglas, no por discusiones, digamos, de unas cosas tan puntuales y debiéramos poder avanzar y no hemos podido. Yo sé que hemos tratado muchos de los que están aquí, pero eso ha sido difícil y eso pasa por, ya lo dijimos, si el 7% es cotización de seguridad social, tiene que ser regulado por la seguridad social. Yo creo que hoy día ya es difícil que alguien se niegue a eso, pero así todo tenemos de nuevo un plan, un proyecto de ley de plan garantizado desde el 2011, ¿cierto? Post fallo, que ahí está también en el Congreso dando vueltas, creo que ahora lo habían retomado en la Comisión de Salud del Senado, que requiere, ¿cierto?, estas regulaciones adecuadas, que no son tan lejanas a lo que ya tenemos. Digamos, hoy día nosotros tenemos en la superintendencia una compensación por riesgo, hay
está prácticamente avanzado, el plan de salud mínimo ya está, ¿cierto? Que es el GES o las garantías GES. Eso tiene que complementarse con las demás, pero hay bastante avance. Y, perdón, espérame. Ah, no, ahí avanzó. Y en ese sentido creo que la segunda patita, comillas, pasa por también un compromiso de la propia industria, comillas, que yo creo que tiene que jugar un rol propositivo, colaborativo, y esto en general en todos los, comillas, gremios. O sea, la forma de pensar el desarrollo de una industria de manera sostenible, ¿cierto?, es con una posición quizás distinta a la colaboración, y eso requiere una contraparte también del mundo regulador o de con quien ellos conversan, las autoridades políticas, el Congreso, el gobierno, respecto a escucharlo. Nosotros hemos visto un buen trabajo, digamos, entre el gobierno y la Asociación de Aseguradores Privados, respecto, por ejemplo, a las mejoras de la cobertura, de la modalidad de cobertura complementaria, un trabajo que se ha visto reflejado en que prácticamente todo lo que se ha pedido ha estado luego como indicaciones en el proyecto de ley, pero ha quedado fuera de esa discusión quizás el mismo tipo de trabajo con la industria de aseguradores de ISAPRES, digamos, de primer piso, o de otras áreas, no lo sé, que también pudiesen estar interesadas en participar. Yo creo que ahí hay un rol también importante de compromiso con la sostenibilidad de parte de lo que son en este caso el gremio, digamos, asegurador. Bueno, también está en otras áreas, en pensión uno ve que el gremio también de asociaciones de AFP también participa del debate. O sea, eso también es algo que uno quisiera poder ver en esta industria, porque obviamente tiene una contraparte en lo que es regulación también, por supuesto, tener la capacidad de llevarlas adelante. Sean estas ISAPRES u otras, porque eso es también claro, en Chile tenemos como bien segmentado y que son estas, la ISAPRE entró una, ISAPRE nueva, pero podrían entrar otras que están por ahí diciendo que pueden entrar. Se ha hablado muchas veces de juntarlo con nuevas mutuales o permitir, como en otros países donde hay también mutualidades, aseguradoras con o sin fines de lucro, digamos diversidad hay. Y sobre todo porque hoy día uno ve, y esto es una de la academia que salió en enero, no pude encontrar la original, digamos, que es de la típica PowerPoint que manda CADEM, pero esto era de la radio Bio Bio, que en el fondo le sacaba como una especie de pantallazo a la confianza institucional, y claro, las ISAPRES aparecían súper bajas, entonces creo que ahí también hay un desafío del propio gremio, sea, insisto, sean ISAPRES o sean futuros quienes lo sucedan, de participar de una manera también como más propositiva y con más visión quizás de largo plazo por ambos lados, digamos, porque eso requiere como un doble... requiere también, ¿cómo era? Se baila de a dos, los bailes son de a dos. Así que bueno, en ese sentido obviamente que si uno va a eliminar y va a poner como regla que ya se acaba la selección por riesgo, bueno, hay que eliminar todo tipo, y un compromiso de eliminar todo tipo de prácticas de selección por riesgo, no la explícita, ¿cierto? También hay otras formas de hacer selección por riesgo, entregar menor calidad a ciertas condiciones de salud, que obviamente eso pasa por también una regulación adecuada, pero también es parte importante, creo yo, y la población valora cuando hay ese tipo de compromisos, cuando hay un código ético, cuando hay ese tipo de cosas, compromisos, digamos, en la gobernanza sobre todo, ¿cierto? Cuando hablamos de los ESG famosos, del ambiente, de sostenibilidad y gobernanza, es importante, y eso también corre, creo yo, para el sector público. O sea, una buena gobernanza transparente le da más confianza a las personas de que pueden ver qué se está haciendo, qué está pasando con sus recursos. Sobre todo el sector público, que uno dice, pucha, yo pago impuestos, bueno, cómo se están retribuyendo, cuánta transparencia hay en ese gasto, cuánto se está perdiendo de ese gasto, ese 20%, o sea, lo que sea, o 30% en licencias médicas. Bueno, duele también porque uno paga impuestos, entonces obviamente es eso relevante, creo, cuando uno quiere hacer una mirada ya de futuro. Y termino con esto nomás, creo que la evidencia, al menos lo que a mí me tocó revisar, hay más opciones de tener beneficios cuando hay un buen sistema primario con participación privada regulado adecuadamente, que cuando surgen los seguros secundarios porque falla el primario. Y eso es importante tenerlo en mente. Y si uno quiere efectivamente permitir una colaboración del secundario para buscar otro objetivo, entonces tiene que hacerlo de la manera correcta, y ahí es súper difícil porque la evidencia muestra que generalmente tiene estos efectos colaterales, ya sea porque suben los precios, ya sea porque socavan el incentivo, digamos, de gasto inicial. Entonces, en ese sentido hay que pensar bien, y yo creo que ahí está el desafío también en nuestro país ahora que vamos a aplicar algo así,
Idealmente, creo yo, hubiese sido mejorar FONASA. Hay un proyecto de ley también ahí para fortalecer a FONASA, que creo que igual se puede seguir tramitando o avanzar y mejorar. Si hay la apertura a la discusión es importante. Pero si estamos en esto, creo que es importante tomar los resguardos y consideraciones de lo que significa entonces optar porque parte de la cobertura sea entregada por otro tipo de instituciones en colaboración, digamos, hay que hacerlo de la manera adecuada. Bueno, y creo que en eso hay un llamado no solo a quienes participan de este debate como actores principales, en este caso los aseguradores, también, ¿cierto?, al trabajo de todos quienes están, congresistas, gobierno, etcétera, de generar alianzas. Parte de los objetivos de desarrollo sustentable es justamente el trabajo en alianzas, el trabajo pensado en el largo plazo, por acá mencionaba el trabajo pensado en el paciente, ¿cierto? O sea, ¿quién es el foco finalmente? ¿A quién le quiero entregar valor con todo esto? Y eso requiere obviamente sentarse a la mesa y avanzar en general acuerdos compartidos. Así que con eso los dejo, pero espero no haberme pasado de mi tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se puedo robar un agua? Sí, claro. ¿Cuál era? Ah, me voy a robar una acá.